estamos recibiendo. Sí puedes compartir allí, ¿verdad? Sí, estamos listos. No, pero no se ve, yo no veo. Ahora sí. Ok, perfecto. Voy en live. Buenas noches, mi gente. Estamos nuevamente por aquí a través del live de Instagram. Les voy a compartir por acá. ¿Me dictas, por favor, la clave del Zoom, mi querido Jaime? Sí, Doc, el ID del Zoom es 407 092 407 092 092 0148. 0148. Te la repito, 40709-2148. Correcto, Doc. Perfecto, vamos a colocar ese comentario por aquí, vamos a publicarlo y vamos a fijar el comentario. A todas las personas que se están conectando a través del live de Instagram, allí les dejé fijado el comentario, la contraseña para que si quieren nos pueden acompañar a través de la plataforma de Zoom y poder ver con más claridad la pantalla. Tuvimos unos problemitas técnicos con YouTube, lo vamos a reprogramar, pero igual vamos a dar nuestro webinar el día de hoy a través de esta plataforma y a través de Zoom de todas las personas que nos quieran acompañar. Y como les había dicho, estoy aquí en compañía de mi querido doctor Jaime Tapia, desde Cuenca, Ecuador. ¿Cómo estás, mi querido Jaime? Muy bien, doctor, muy bien, agradecido y feliz de estar nuevamente aquí. Excelente, nos contabas que pues ya llegaste con mucho trabajo ahí a Cuenca a aplicar todos los conocimientos que adquiriste en el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia. Así es, Doc, la verdad, bastante agradecido de todo lo que aprendimos. Realmente, cuando uno llega a su ciudad, pues llega con los ánimos de dar todo, ¿no? Espectacular. Ya tenemos aquí unas 60 personas en Instagram que las podemos invitar si quieren unirse a la plataforma Zoom o si quieren seguir nuestra transmisión a través de Instagram sin problema. Allí les dejé fijado el comentario de la entrada a la plataforma Zoom, si se quieren comentar por Zoom, o si nos quieren seguir por acá, pues también nos pueden seguir por acá. Estamos hablando, pues hoy vamos a desarrollar un tema muy interesante, un tema con respecto al apiñamiento severo. El apiñamiento severo, que como todos sabemos, lo podemos manejar en distintos escenarios clínicos. Un apiñamiento severo no es sinónimo de hacer extracciones, ¿verdad? Porque sabemos que tenemos muchas herramientas y mecánicas para poder obtener espacio. Y de eso vamos a hablar un poco el día de hoy. Vamos a ver unos casos espectaculares que terminó nuestro hoy colega, el doctor Jaime Tapia, en la maestría, un caso de doble hilera dental maravilloso, un apiñamiento que yo en 10 años que llevo ejerciendo la ortodoncia, nunca había visto una horcada en esa situación, ¿verdad? Como un tiburón, digámoslo así, una doble hilera de dientes allí que manejamos con muchas biomecánicas muy bonitas, muy interesantes que pues Jaime nos va a compartir. Como el otro extremo, un apiñamiento muy severo que no manejamos sin extracciones, ¿verdad? Porque teníamos otro escenario clínico en nuestro paciente, un potencial de crecimiento bastante importante, pudimos jugar con la inclinación de los dientes y bueno, una serie de cosas que vamos a describir a lo largo de esta conferencia. Pero antes de entrar en tema, yo quería pues indicarles un poco de cómo yo hago esa organización en la planificación de la obtención y manejo de espacio. Y ahí le voy a pedir a mi querido Jaime que me comparta la segunda lámina donde vamos a hablar un poquito sobre el método Sion. Evidentemente todos nuestros tratamientos, ¿verdad? Van a llevar primero un diagnóstico, del cual Jaime nos va a hablar ahorita cómo nosotros debemos establecer un correcto diagnóstico en nuestros tratamientos. Pero particularmente, y como yo lo enseño igualmente en la institución, en el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia, con los estudiantes y todo, ya una vez que nosotros tenemos ese diagnóstico cefalométrico, ese diagnóstico clínico, ese diagnóstico funcional que es tan importante, el análisis funcional de la sonrisa, cómo están los dientes inclinados, cómo están sus relaciones maxilomandibulares, cómo está la parte de la cara, la relación de los dientes y la cara. Pues una vez que tenemos esa información, también tenemos que establecer nuestro plan de tratamiento con lo que tenemos básicamente en las arcadas dentales, ¿verdad? Y ahí es donde el método Sion cobra fuerza. El método Sion básicamente sus siglas nos hablan de la cuantificación, la identificación, la obtención y el manejo del espacio. ¿Qué quiere decir esto? Lo primero, ya después que nosotros tenemos el diagnóstico de nuestro paciente, tenemos que establecer cómo está esa necesidad en las arcadas dentales. ¿Cuánto espacio nos falta o cuánto espacio nos sobra?
Usualmente en la escuela, este dato lo tenemos a través del método de Carey, que básicamente es medir la distancia o el diámetro mesiodistal de los dientes superiores e inferiores y relacionarlo con respecto al hueso basal. Y eso nos va a dar un valor negativo o positivo. Negativo cuando tenemos falta de espacio, ¿verdad? Que tenemos un apiñamiento, o sea, los dientes no caben en el hueso. Y positivo cuando tenemos espaciamiento, tenemos bastante espacio. En ambos escenarios es importante saber cómo nosotros vamos a obtener o a manejar ese espacio. Pero no es suficiente solamente con la cuantificación, porque la cuantificación me va a dar un valor, me va a dar un número, cuánto me falta y cuánto me sobra. Tenemos que identificar realmente en la zona de nuestra arcada dónde nos falta, dónde nos sobra. Y esa identificación la vamos a hacer en función de la visualización de los objetivos. Nuestros objetivos siempre van a ser, pues obviamente, las relaciones molares, caninas, un correcto Berget, un correcto Verbay, las líneas medias, una relación interoclusal con una máxima intercuspidación. Yo pudiendo visualizar esos objetivos, yo tengo que identificar dónde me falta, dónde me sobra el espacio. Porque sabemos que hay casos donde podemos tener un Carey negativo, nos faltan 5 milímetros, pero no nos faltan los 5 milímetros en toda la zona del arco, puede que nos falten del lado derecho, puede que nos falten del lado izquierdo, puede que nos falten en la zona anteroinferior, puede que nos falten en la zona anterosuperior. Por eso es muy importante, luego que nosotros establecemos ese valor numérico de cuánto falta o cuánto sobra, saber dónde falta o dónde sobra. Porque incluso en el escenario de espacios o de espaciamiento, no simplemente nosotros no cerramos los espacios, nosotros tenemos que evaluar nuestros objetivos, las líneas medias, las relaciones caninas para poder hacer un manejo eficiente. Y luego que nosotros sabemos cuánto nos falta, cuánto nos sobra y dónde nos falta, tenemos que establecer métodos de obtención del espacio. Sabemos que hay diversos métodos de obtención, desde los más conservadores, como es el suavizado interproximal, la expansión dentoalveolar, la distalización con elásticos o con sistemas que están anclados en elásticos intermaxilares. Tenemos la distalización con microtornillos, que llegó para quedarse, la distalización con tornillos extraalveolares, que nos permite a nosotros hacer diferentes biomecánicas interesantes para obtener espacio en la zona retromolar. No necesariamente son tratamientos sin extracciones, ¿verdad? Porque muchas veces tenemos que sacar los terceros molares para ocupar el espacio retromolar, pero ya son tratamientos sin estas extracciones que convencionalmente hacíamos de premolares. Esto no quiere decir que ya no se hacen extracciones, se hacen extracciones en muchos casos, porque muchas veces el mismo diagnóstico y plan de tratamiento nos informa que cuando hay que extraer, hay que extraer. Y eso lo sabes tú muy bien, Jaime, porque de hecho nos vas a mostrar un caso de un apiñamiento súper severo de menos 17 milímetros con un manejo de espacio muy eficiente, con un control del anclaje muy eficiente, controlando la fricción, controlando la biomecánica, controlando el torque, controlando todos esos puntos específicos que nos hacen esos ortodoncistas con calidad, que nos permitan a nosotros hacer un buen manejo. Ya tenemos unas 90 personas conectadas aquí a través de Instagram, mi querido Jaime, y a todas esas personas los invitamos. Tenemos el código de acceso a través de Zoom. Si quieren ver un poco más nítida la presentación, son invitados especiales en nuestra plataforma Zoom para ver este webinar que definimos o nombramos como el manejo del apiñamiento en diferentes escenarios. Entonces, como les decía, vamos a pasar aquí la otra lámina, pues el manejo de espacio va a depender mucho de toda esa parte biomecánica que hablamos, ¿verdad? De la fricción, la resistencia al deslizamiento, la parte biológica de los dientes, el estado periodontal, toda la biomecánica. Y los métodos de obtención, pues son muchos, las extracciones, la distalización con sistemas de elástico, la distalización con microtornillos, el suavizado interproximal. Tiene que ver mucho también el grupo etario del paciente, la edad del paciente. No es lo mismo un paciente con potencial de crecimiento y desarrollo, que sabemos que igualmente a través del abordaje miofuncional, el abordaje ortopédico, la protracción maxilar, toda la parte de entrenamiento que hacemos con el sistema miofuncional nos va a hacer desarrollar pues toda esta parte de las arcadas, la expansión, que ya en los adultos pues tenemos también la opción de la expansión esquelética como método de obtención de espacio. Entonces, digamos que las opciones son muchas. Lo realmente importante es nosotros saber cuánto vamos a aplicar cada una en función de dónde nos falta el espacio, dónde nos sobra, identificar y tener un método de obtención eficiente con un manejo eficiente. Un manejo del anclaje, un manejo de la fricción, un manejo de toda la biología dental.
Y pues aquí es donde Jaime va a empezar a darnos una cátedra de manejo. Vamos a hablar desde lo básico, ¿verdad? Siempre decimos que el diagnóstico es lo más importante y eso no lo decimos por querer decirlo, es porque el diagnóstico es la base principal de todos los tratamientos. Vamos a hablar un poquito sobre apiñamiento y posteriormente van a disfrutar unos casazazos que Jaime nos brindó en sus work finales y que son dos casos antagónicos, dos apiñamientos severos manejados completamente diferentes. Entonces, Jaimito, estamos ansiosos por escucharte. Adelante, la pantalla es tuya y pues bienvenido a este inicio de los webinars. Eso, vamos a repetirlo porque habíamos prometido pues hacerlo a través de la plataforma YouTube. Tuvimos unos problemitas de audio que vamos a resolver, pero igual estamos aquí. Tenemos mucho público, tenemos mucha afluencia de participantes a través de nuestra plataforma de Instagram, unos 90 participantes por aquí, ya tenemos 50 personas sumadas aquí al Zoom, entonces pues ese público es tuyo, mi querido Jaime, adelante. Pues doctor, muchas gracias, gracias siempre por el espacio. Para mí, como digo, siempre es un honor estar brindando siempre en lo que se pueda al CESO, ¿no? Claro y que bueno, sí. vamos a iniciar hablando acerca de lo básico de lo que es identificar a un paciente en ortodoncia. No todos los pacientes pueden ser manejados de la misma manera. No todos los pacientes podemos únicamente ver como pegar brackets, ¿sí? Cementar brackets. Cada paciente es un ser diferente y por ello merece esa diferenciación. Para ello es necesario y siempre hacer el correcto diagnóstico en ortodoncia. ¿Y qué es el diagnóstico? El diagnóstico en sí, el elemento principal que nos permite establecer las metas de un tratamiento. Y pues a través de un correcto diagnóstico, no, es de suma importancia para conocer la causa de los problemas que presenta el paciente y así poder confrontar y afrontar esos problemas. De esta manera, en un correcto diagnóstico podemos mejorar nuestra planificación de tratamiento y obviamente con una buena planificación de tratamiento mejorar el pronóstico y los resultados que nuestros pacientes y nosotros, por supuesto, estamos buscando. ¿Cómo mejorar el pronóstico de un tratamiento? En sí, la importancia del diagnóstico es tal que autores como Giugino afirma que en la práctica ortodóntica el diagnóstico y el plan de tratamiento representa el 80% en el momento que deseamos mejorar el pronóstico, ¿sí? En el momento que queremos ver buenos resultados, el 80% corresponde a ese correcto diagnóstico y ese correcto plan de tratamiento. Que ahí entra un poco, disculpa que te interrumpa, mi querido Jaime, en ese plan de tratamiento, esa planificación de la que estábamos hablando, esa organización y esa visualización de los objetivos. Eso nos garantiza a nosotros tener unos tratamientos más, digamos que predecibles, más sanos, con poco margen de error. Sabemos que la biología dental, pues, ofrece retos, no todos los pacientes son iguales, no todos los dientes se mueven igual, pero controlando todos estos factores vamos a tener tratamientos más predecibles y más efectivos en tiempos más eficientes y con unos resultados maravillosos. Adelante. Así es, y pues una vez que hacemos un correcto diagnóstico, que hemos identificado adecuadamente a nuestro paciente, pues vamos a realizar y elaborar un correcto plan de tratamiento. Y ese plan de tratamiento pues es parte de ese 80% que nos permite mejorar el pronóstico de nuestro tratamiento. El 20% corresponde en sí a la biomecánica y a la ejecución del tratamiento y obviamente pues aquí está tanto la colaboración del paciente en asistir a sus citas, en cuidar su aparatología, en una buena higiene, por supuesto, y en sí la colaboración y el compromiso del paciente. Y eso es lo que le corresponde al paciente y al ortodoncista es lo que imprime con su cerebro, porque independientemente de que el bracket que utilice o del sistema que utilice, sea alineadores, sea bracket, cómo lo vaya a hacer, esa biomecánica, el peso de esa biomecánica tiene que estar siempre en nuestra inteligencia en diseñar planes efectivos, ¿cierto?
Así Nunca es. dejarle el peso del tratamiento a un bracket, nunca dejarle el peso del tratamiento a un sistema. Sabemos que nosotros somos los que tenemos que ser eficientes y efectivos para lograr esos resultados como los que tú nos vas a mostrar el día de hoy. Adelante. Correcto. Y aquí sale, y bueno, nace una pregunta. ¿Qué necesitamos para realizar un correcto diagnóstico? Primero, realizar una correcta historia clínica médica en cuanto a antecedentes familiares, antecedentes del paciente, ¿sí? En su historia del paciente, identificar hábitos, identificar una situación genética, esqueletal. Así también requerimos de la parte imagenológica, ¿sí? De las fotografías. Para ello necesitamos unas fotografías extraorales, porque no solo estamos tratando dientes, estamos tratando una parte esencial que es la cara del paciente. Si nosotros alteramos esos dientes, van a tener una repercusión sobre su rostro y por ello es esencial estas fotografías extraorales que en mi caso y bueno, en el caso en sí del seso, utilizamos tres fotografías principales, que es la de frente en sonrisa, la de frente sin sonrisa en el paciente y fotografías laterales. Al igual, necesitamos otras fotografías que pues van a ser las fotografías intraorales, las cuales nos van a mostrar ya en la parte intraoral del paciente y los estudios de imagen, que pueden ser radiografías periapicales. Así también necesitamos básicamente esta radiografía panorámica y en donde en la radiografía panorámica pues vamos a ver la cuestión ósea, vamos a ver la cuestión radicular, vamos a ver la situación radicular y ósea de nuestro paciente. De ahí planificar, por supuesto, nuestra mecánica. Y otra radiografía esencial en nuestro paciente es la radiografía lateral de cráneo, en la cual vamos a poder ver inclinaciones dentales, divergencias esqueletales y también una ventaja de esta radiografía es identificar muchas veces el estado de crecimiento del paciente, sobre todo en estos pacientes que vienen adolescentes que hacia nuestra consulta podemos identificar cómo está su crecimiento, si todavía tenemos un potencial de crecimiento del cual nos podemos aprovechar para nuestra mecánica y justamente vamos a ver uno de nuestros pacientes eh, que es así, ¿sí? Un apiñamiento severo que pudimos ver que tenía potencial de crecimiento del paciente y que Así es, tú lo potencializaste aprovechamos a ese nuestro favor. resultado. Potencializar ese rango de crecimiento que tenemos y aprovecharlo a nuestro favor. Correcto. Y pues siempre en este momento tenemos la opción de la tomografía computarizada, que en el seso es una herramienta del día a día que todos nuestros pacientes en su primera consulta se someten a todos los estudios fotográficos, radiológicos y a un CONVIN, una herramienta excepcional que nos permite ver todas las circunstancias del paciente en un 3D. Así también los modelos de estudio, que pueden ser modelos digitales, modelos a través de un escáner, o también los modelos de yeso que tradicionalmente lo hemos utilizado, en los cuales pues sean digitales o sean modelos de yeso, en esto se hacen mediciones de discrepancias entre los arcos dentales y arcos basales, es decir, la parte ósea, para obtener grados de apiñamiento. Así también podemos ver la falta de espacio, una profundidad, por ejemplo, de curva de Spee, líneas medias, y además en sí es un complemento a lo que ya veíamos anteriormente, que son las fotografías intraorales. Hablemos ya un poquito más acerca de qué es el apiñamiento. Y el apiñamiento podemos decir que es un problema de posicionamiento de los dientes cuando no hay suficiente espacio. ¿Qué es un apiñamiento severo? En sí podemos hablar de un apiñamiento severo cuando en un diagnóstico de carie la falta de espacio es igual o mayor a 6 milímetros por arcada. Y para ello hemos traído a colación a estos dos casos. El primer caso que vemos a nuestra izquierda, un caso de un paciente adulto que presentaba en su arcada superior un doble arco y en el lado derecho un paciente que, bueno, tenía 10 años, un paciente niño que pues
pudimos aprovecharnos de ese potencial de crecimiento, lo cual lo identificamos a través de nuestros exámenes complementarios en el momento del diagnóstico. Vamos a iniciar con el primer caso, el apiñamiento severo que se expresaba en una doble arcada dental. Este es nuestro paciente, quien al hacer el examen facial podemos observar un perfil armónico, ¿sí? Con una línea media desviada en cuanto a lo dental, 1 milímetro a la derecha de la línea media facial. Aquí observamos un perfil. Te interrumpo para comentarte que ya tenemos unas 70 personas aquí a través de Instagram y tenemos unas casi 80 personas a través de la plataforma Zoom que nos están siguiendo y que van a disfrutar este caso hermoso de un apiñamiento hipersevero. Yo creo que este caso pudiese clasificar en otro rango de apiñamiento extra severo, ¿verdad? Porque imagínate que menos 17 milímetros, que quiere decir que nos faltan 17 milímetros en el hueso para poder acomodar todos los dientes, es bastante representativo. Y el diseño biomecánico que tiene este caso es muy interesante. Tiene mucha biomecánica en cuanto a torques, tiene mucha biomecánica en cuanto a anclaje, tiene mucha biomecánica en cuanto a fricción, que es la resistencia al movimiento, el deslizamiento, tenía mordida cruzada posterior. En fin, yo ya me voy a permanecer aquí en silencio para disfrutar de tu caso y que nos puedas explicar cómo fue el desarrollo de este. Adelante. Así es, veíamos a nuestro paciente pues que tenía un perfil facial bastante armónico, una línea media dental superior desviada, 1 milímetro con esa línea media facial. En cuanto a estas fotografías de perfil, sí se ve un perfil pues que es ligeramente alterado, sin embargo no muestra lo que intraoral tenía. El paciente es un paciente clase 1 esqueletal, un paciente normodivergente con unas vías aéreas permeables. En cuanto a lo dental, cefalométricamente observábamos un incisivo superior e inferior que se encontraba dentro de las normas que hablamos en la ortodoncia, ¿no? En cuanto a la inclinación, en esto veíamos pues estas radiografías lateral de cráneo. En el examen intraoral, las fotografías intraorales nos muestran evidentemente unos caninos completamente cruzados, los caninos inferiores, una arcada superior colapsada, en donde justamente lo que les decía, estos caninos inferiores se encuentran cruzados, los incisivos laterales permanentes no están dentro de arco. Se observa, si bien es cierto, una relación molar del lado derecho clase 2 y del lado izquierdo clase 1, y la relación canina de los tanto derecha como izquierda de clase 3. En el momento que hacíamos el examen intraoral de nuestro paciente, pues para mí también fue una sorpresa encontrarme esta forma de arco, una forma de arco superior triangular, pero sobre todo marcada por una doble hilera dental. En la arcada inferior, una forma de arco cuadrada, con un canino, la pieza 33 que estaba fuera, se veía, bueno, fuera de sus bases, lo cual vamos a corroborar justamente con la tomografía. Y lo que más llamaba la atención en el momento que hicimos el análisis de espacio, en el carril, la arcada superior nos mostraba menos 17.5 milímetros y en la arcada inferior menos 14.1 milímetros, ¿sí? Un apiñamiento excesivamente severo. En la radiografía panorámica se observa, si bien es cierto, un acortamiento, bueno, asemejaría un acortamiento radicular en los incisivos centrales superiores. No obstante, no se puede ver con claridad, justamente producto de esta doble hilera dental, no se puede ver las raíces de nuestro paciente. En cuanto a las consideraciones óseas, no presentaban ninguna alteración ni patología a nivel óseo. Ya una vez que hicimos la tomografía, al hacer los cortes, algo que nos llamaba la atención en la arcada inferior es este canino, esta pieza 33, que le vemos muy fuera de arco. Un canino que se encuentra por fuera de las tablas vestibular de la arcada inferior y evidentemente pues se refleja en esta tomografía oclusal, en el corte oclusal de la arcada superior,
la doble hilera dental. En la tomografía nos sirvió para corroborar que sí, el paciente presentaba un acortamiento radicular a nivel de los incisivos superiores, de los centrales, tanto pieza 11 y 21, y la fotografía de nuestro paciente. La fotografía Aquí en oclusal. Instagram están diciendo, wow, o sea, es impresionante la cantidad de atopeñamiento. Cada vez tenemos más personas, ya tenemos casi 90 personas en Zoom y seguimos teniendo más de 80 personas aquí a través del live de Instagram. Así que todos estamos muy atentos a esta biomecánica tan bonita que planteamos allí, ¿cierto? Ya pues abajo vimos que ese canino estaba completamente ectópico, que no tenía tabla vestibular, que fue un valor diagnóstico importante para pues ese plan de tratamiento que se estableció. Pero ¿qué podemos hacer aquí arriba? ¿Cómo lo vamos a manejar? ¿Cómo podemos llevar esos dientes laterales a una posición efectiva? Quiero que nos los expliques porque sé que te encanta este caso, sé que lo disfrutamos porque lo hicimos a pie, como decimos coloquialmente, diseñamos ese aparato, lo fabricaste tú mismo, lo diseñaste en base a un diseño, valga la redundancia, biomecánico específico para obtener un resultado específico. Entonces, cuéntanos un poco en qué consistió esta planificación. Así es, doctor, correcto. Pues bueno, ya cuando teníamos la fotografía oclusal, bueno, en sí todo el paquete fotográfico, nos pusimos a estudiar sobre esta fotografía oclusal e identificar cada uno de los dientes. Podíamos observar que todavía teníamos la presencia de sus incisivos laterales deciduos, ¿sí? Que pues nunca exfoliaron de nuestro paciente. Eran dos piezas extras que tenía nuestro paciente por la edad, porque este paciente tenía 28 años en el momento que inició. Y además veíamos que la falta de espacio, menos 17.1 milímetros de un carey superior, nos pedía que teníamos que hacer extracción de dientes. Y decidimos planificar una extracción, además de estos incisivos deciduos, la extracción de los primeros premolares permanentes de las piezas 14 y 24. Una vez que hicimos esto, planificamos un aparato, lo cual, como lo decía usted, doctor, lo confeccionamos conjuntamente, en donde era un ATP, un arco transpalanans, sí, pero con una modificación que íbamos a colocar unos fingers. Estos fingers los doblamos y eran confeccionados en arcos de Nitti 16 por 22. Ya teníamos esta planificación y pues iniciamos fabricando el aparato. Como les decía, un arco transpalanans con una modificación de unos fingers que los hicimos a mano, un arco Nitti 16 por 22. Estos fingers lo que tenían era dos objetivos. Uno, incluir o lateralizar los incisivos laterales, perdón por la redundancia, llevar hacia los extremos, los incisivos laterales, y una vez que estén hacia los extremos o posicionados en la dirección de este espacio, incluirlos al espacio correspondiente. Para ello decidimos hacer una planificación virtual, ¿sí? La siguiente imagen, esta imagen es la misma imagen que veíamos anteriormente, pero utilizando las herramientas de Photoshop. ¿Cómo se iba a ver nuestra arcada ya una vez retiremos los dientes, estos deciduos y los primeros premolares? Esta era nuestra simulación virtual, que era lo que iba a hacer este aparato, justamente como les decía, llevar hacia la periferia los incisivos laterales, lo cual lo logramos. Sí, esta ya es una fotografía de nuestro paciente con su aparato, y una vez que estaban en la dirección correcta al espacio que les correspondía, estos mismos fingers, al ser de Nitti y tener esta forma de Z, justamente nos permitía incluirlos o protruir los incisivos laterales hacia el espacio correspondiente. Espectacular. ¿Sabes qué me gusta mucho de ese diseño? Echa una para atrás, mi querido Jaime. Y es que tu anclaje está diseñado en los segundos molares, maxilares para permitir igualmente esa ganancia de espacio a través de la expansión. Ponme una fotografía anterior para que las personas también lo puedan entender y vean. Fíjense que la siguiente, la que tiene el diagrama, perfecto. Fíjense cómo los segundos molares maxilares tienen mejor diámetro transversal, tienen mayor distancia transversal
que nos permite anclarnos, no frenar ese potencial de expansión, nos permite potencializar. Aquí vemos un buen, lo que nosotros llamamos wall reach, que es ese espacio potencial de cortical que tenemos nosotros para poder hacer esa expansión dentoalveolar, y hacer este anclaje en la parte posterior de los segundos molares nos iba a permitir desarrollar mucho más el arco de manera transversal, aparte de estos dos movimientos que tú planificaste y que muy bien explicaste, dos movimientos en dos tiempos. El primer tiempo, echarlos para los lados, como decirlo aquí coloquialmente, y el segundo tiempo, llevarlos hacia adelante, porque era lo que ellos necesitaban, para no comprometer esa tabla vestibular anterior de los dientes incisivos centrales, porque tenían prácticamente, era como si estuviesen en fila, estaban completamente por detrás. Yo te felicito porque este diseño y esta manufactura del aparato que tú mismo hiciste con tus manos quedó espectacular y quedó justo según la planificación que teníamos en nuestro cerebro. Pensamos que queríamos eso y lo visualizamos y lo obtuvimos. Adelante. Así es, Doc, muchas gracias, pues. Y bueno, una vez que íbamos incorporando los incisivos laterales, vemos este open coil, lo cual nos permitía sobre todo mantener el espacio, ¿sí? Si bien es cierto, no, teníamos ya bondeado sobre el resto de piezas dentales, en nuestro arco ya se iba conformando, ¿sí? Teníamos un colapso bastante marcado a nivel de primeros molares y premolares. Nuestro arco dental se iba formando, por lo cual necesitábamos mantener ese espacio y la forma de eso era mantenerlo a través de estos resortes, ¿sí? Para que no se nos cierren estos espacios y que se nos mantengan y poder incluir esos incisivos laterales. Una vez Todo el que mundo está aquí muy pendiente de tu caso. Ya superamos las 100 personas aquí conectadas a través de Instagram, que le hacemos la cordial invitación. Ya tenemos más de 90 personas a través de la plataforma Zoom. Allí está el comentario fijado de la clave de acceso a Zoom. Y pues igual estas 100 personas que nos siguen por aquí están disfrutando de tu caso porque se ve bastante bien. Igualmente estas 90 personas que tenemos por Zoom están muy atentas a esta maravillosa explicación. Sigue, Jaimito. Así es. Entonces, una vez que ya teníamos incorporado hacia el espacio, decidimos colocar un arco de NITI 014. Ya en todas las piezas dentales decidimos ya bondear sobre los incisivos laterales y colocar un solo arco por toda la arcada dental. De esa manera, pues lo fuimos resolviendo, digamos, la parte de que teníamos doble hilera dental. En este momento ya teníamos una hilera dental, lo cual evidentemente lo teníamos que seguir trabajando. Vamos a ver la parte de la arcada inferior. Como veíamos, la arcada inferior, lo que más denotaba aquí y llamaba la atención, además de ese apiñamiento, era la posición de ese canino, de esa pieza 33, que se encontraba muy fuera de la tabla vestibular. Accedimos hacia la tomografía computarizada y sí, evidentemente la tomografía nos muestra que la tabla vestibular está por dentro de la superficie vestibular de ese canino. Este canino estaba muy comprometido en cuanto a lo óseo e incorporarlo tenía o disminuía un correcto pronóstico de ese. Entonces, evidentemente necesitábamos espacio, necesitábamos hacer extracciones en la arcada inferior y por ello, al ver que el canino, en la pieza 33, era la pieza más comprometida, decidimos hacer la extracción de ese canino y además del lado contrario del cuadrante 4, seguíamos manteniéndonos en extraer el primer premolar, es decir, en esta posición del cuadrante 3, el primer premolar iba a ocupar la posición del canino. De igual manera hicimos la extracción, colocamos un arco continuo 0,14. Teníamos en este espacio, si podemos ver, un resorte, el cual nos permitía distalizar el canino hacia el espacio de extracción del premolar y también incluir al incisivo lateral que estaba completamente volteado. Aquí se puede observar más esa rotación de ese incisivo lateral. Algo que también íbamos marcando, ya una vez que retiramos el aparato de la arcada superior, este aparato de anclaje, comenzamos a trabajar en el torque. Necesitábamos incluir esa pieza, un molar, un segundo molar que estaba completamente telescópico de la arcada dental,
y lo comenzamos a trabajar a través de elásticos cruzados. Entonces, para ello, bueno, teníamos este segundo molar, como les decía, completamente telescópico, cruzado, por lo cual era indispensable la colocación de estos turbobytes con el fin de que desocluyamos el sector posterior y nos permita incluir corregir ese segundo molar cruzado. Vamos viendo cómo va avanzando nuestro paciente ya en un arco rectangular, todavía un arco de Nitti, ¿sí? En este momento teníamos un arco 16 por 22 bondeado en todas las piezas dentales. Sin embargo, también podemos observar la colocación de unos botones por el sector palatino que nos permitían trabajar en el torque que estuvo muy comprometido, el torque de esos caninos. Y con elásticos cruzados justamente generábamos un torque positivo y una buena conformación de las arcadas. En la arcada inferior se observa que pues está mucho mejor ese incisivo lateral ese incisivo, sí, lateral que estuvo muy rotado ya está corregido de una manera muy marcada. Y como les decía, nuestro interés era mucho manejar el torque. Ustedes veían anteriormente esos botones que estaban bondeados por las caras palatinas de los caninos superiores, los cuales nos permitían sujetar estos elásticos que estaban conectados hacia los premolares, ¿sí? Hacia los premolares, con el fin de mejorar la inclinación o el torque de esos caninos superiores. Así Jaime, también podemos... perdón que te interrumpa, pero es que aquí me parece que esa biomecánica es tan hermosa. Fíjate que este es uno de los pocos escenarios donde nosotros podemos utilizar elásticos cruzados inversos en la misma hemiarcada. Tenemos un elástico cruzado de palatino a vestibular a través del canino, porque necesitamos torque positivo del canino, y a su vez tenemos un elástico cruzado desde el segundo molar por vestibular hasta molar inferior por lingual. O sea, dos elásticos cruzados inversos en la misma hemiarcada por la diferencia de necesidad de torque de ambos dientes. Otra cosa que resalta aquí tu biomecánica es la inversión de los braques de los laterales en 180 grados, porque sabemos que esos braques van a necesitar mucho torque negativo. Al invertir esos braques, pues vamos a darle una impresión con nuestra prescripción que estamos utilizando, que usualmente es de torque positivo. Vamos a aplicarle torque negativo, a su vez torque individual aplicado al arco y a su vez unos resortes que tú doblaste que nos vas a explicar a continuación. Es biomecánica pura. Aquí nosotros no estamos tirando flechas, digamos así. Aquí estamos aplicando una biomecánica contundente para poder corregir una maloclusión tan severa como la de este caso que empezó pues muy severo. Adelante, mi querido Jaime. Así es, y justamente estos elásticos, pues que bien lo explicó, pero no obstante nos faltaba torque, sí, los elásticos no eran suficientes, para lo cual empleamos el uso de torque sprint, estos resortes que los fabricamos en un acero 014, los fabricamos a medida y los íbamos incluyendo tanto, sobre todo en los caninos, pero también a nivel de los laterales. Necesitábamos un torque negativo para ese control radicular de los incisivos laterales superiores, los cuales fueron pues movilizados de una manera Radical. exacto, una manera radical. Entonces necesitábamos controlar el torque de esas raíces de los incisivos laterales, sobre todo evitando recidivas, ¿sí? Siempre tenemos que considerar, y la parte también estética, por supuesto. Fíjate tú, hay dos dientes vecinos que tienen necesidades de torque diferentes. El diente lateral necesita torque negativo y el canino necesita torque positivo. Por eso tienes tus torque sprint de manera inversa, apoyado en esa cadena de torque que tienes en la parte anterior, que te regula un poco sí, te regula la inclinación de los dientes anteriores para que sean lo más simétrico y armónico posible de los cuatro anteriores entre sí. Al mismo tiempo utilizando elásticos, al mismo tiempo utilizando arcos de Nitti rectangulares 21 por 25 con dobleces de primero, segundo y tercer orden. Digamos que, bueno, toda la artillería ortodóntica biomecánica pura y hermosa que nos gusta y que nos encanta. Así es. En el caso, pues aquí les dejo este QR para que lo puedan escanear de cómo se hace un torque sprint y este artículo original de Goodman, en donde habla acerca de la creación del torque sprint.
De igual manera, observábamos en la parte del incisivo lateral que requeríamos, bueno, en su forma, hacer una corrección de la forma anatómica de la corona, ¿sí? Aquí era esencial la restauración de una resina con una resina de este borde incisal del incisivo lateral. Aquí se ve de manera más clara justamente el torque en sprint que está dirigido hacia cervical, el cual nos permite generar un torque positivo de corona. Y a diferencia de este torque del incisivo lateral, el cual el torque en sprint del aditamento está dirigido hacia incisal, el cual nos permite generar un torque negativo de corona, ¿sí? La diferencia de estos dos torque en sprint. Wow. Prácticamente en el paciente ya no veíamos esa doble arcada, ya no hay la doble arcada y prácticamente ha sido resuelto el problema del apiñamiento severo. En la arcada superior vemos, y bueno, manteníamos una ferulización, manteníamos esta cadena de torque que pasa por la parte incisal de 3 a 3. En la arcada superior igual, una forma de arco completamente corregida. No les muestro, y bueno, vamos a ver las comparaciones iniciales y finales de nuestro paciente. Vemos cómo cambió completamente el perfil de nuestro paciente de inicio al progreso y al final. Eh, Creo que cuando nuestro paciente veía sus fotografías iniciales no se reconocía y la verdad un tratamiento que lo llevamos en un tiempo, yo podría decir récord para la complicación del tratamiento, Con menos pandemia. correcto, con pandemia, más o menos alcanzamos el año 10 meses. Bastante poco. Continúa, mi querido Jaime. Las radiografías laterales de cráneo, en donde observamos, sobre todo en el progreso, ¿sí? En esta radiografía de aquí, en el progreso, que es normal esa inclinación porque estábamos ganando perímetro de arco, pero que fue controlada para el final. En la radiografía panorámica observamos inicialmente 37 dientes, entre los cuales estaban esos incisivos laterales deciduos y, bueno, una anatomía radicular que es, a excepción de los incisivos centrales superiores que estaban afectados, bueno, no hubo eh, ninguna afección a nivel radicular ni óseo hasta el final. Las imágenes 3D, como observábamos este canino que estaba completamente fuera de la tabla vestibular inferior, que fue extraído, y tenemos ya para el final todos los dientes dentro de las tablas óseas, lo cual nos genera una mejor estabilidad en el tratamiento. Las imágenes 3D de las oclusales superiores, como al inicio veíamos una doble arcada y al final pues una sola arcada con todos los dientes dentro de sus tablas óseas. Y la comparativa inicio-final de frente, ¿sí? Una arcada completamente funcional. Vamos a ver una animación de cómo fue evolucionando en nuestro paciente. De igual manera, observamos las fotografías laterales del paciente, ¿sí? Con una correcta oclusión y sobre todo este molar, este segundo molar que se encontraba completamente telescópico, en este momento ya lo logramos corregir y pues obviamente por la aparatología tiene que terminar su asentamiento ya una vez que retiramos la aparatología de nuestro paciente. Del lado izquierdo observamos que la mordida cruzada fue completamente resuelta y sobre todo una oclusión funcional. La fotografía oclusal superior, en donde sí, en gran parte del tratamiento hicimos uso de esos turbobites, estos turbos de mordida para descruzar algunos molares, para la mecánica, para liberar y permitirnos justamente una mejor corrección del apiñamiento, de las rotaciones y de la desalineación. Aquí observamos este progreso de nuestro paciente.
Y al igual, al hacer un análisis de las arcadas y de los modelos iniciales y finales, vemos que la distancia intercanina disminuyó en 2 milímetros, ¿sí? La distancia intermolar aumentó en 0,3 milímetros y la longitud de arco aumentó en 1 milímetro. En cuanto al ver las fotografías oclusales inferiores, se observa de igual manera la corrección completa de ese apiñamiento severo superior y la corrección sobre todo, bueno, este canino nuevamente que recordábamos que se extrajo y que el primer premolar inferior tomó la posición del canino y la corrección del apiñamiento severo. Aquí observamos esta animación y corrección de este apiñamiento. Por aquí por Instagram te felicitan, tienes tus participantes aquí full, ya en el Zoom ya estás llegando casi a las 100 personas y pues muy bonito tu caso, estamos también ansiosos por ver tu segundo caso de apiñamiento severo donde se manejó de manera convencional. Gracias, doctor. Y pues bueno, vamos a ver las sobreimposiciones analizando las sobreimposiciones de las radiografías iniciales y finales, en donde vemos una rotación en sentido horario mandibular, pero una mejor proyección del un labio inferior que estaba proyectado un poquito más en sentido anterior y que fue corregido para el final por la misma correcta oclusión y forma de las arcadas. Vemos los retenedores que utilizamos en nuestro paciente, además de los retenedores fijos que colocábamos de 3 a 3, tanto en la arcada superior como inferior, se le indicó a nuestro paciente la colocación de unos retenedores circunferenciales con una pantalla vestibular y en la arcada superior dejamos 2 fingers, ¿sí? 2 fingers ocultos que no estaban activos sobre los incisivos laterales. Esto sobre todo de una manera preventiva. Esperamos que no sea necesario utilizar en nuestro paciente, pero siempre recordar que estuvimos trabajando en el torque. Entonces, en cualquier momento, pues si es que se necesitase de una corrección de torque, tenemos esos fingers que los podemos descubrir del acrílico y emplearlos de los mismos. Vemos las fotografías finales del paciente, ¿sí? Unas fotografías de frente, fotografías laterales y al igual, pues siempre nosotros hablamos, ¿no? De que la mejor retención es una correcta oclusión. Otras fotografías de frente y de igual manera en desoclusión una arcada, una ortodoncia que tiene muy funcional, una oclusión muy funcional. Y ese premolar que está, ese premolar inferior que en este momento ocupa la posición del canino y que la verdad no se lo nota, ¿no? Mi querido Jaimito, todos aquí en Instagram están también ansiosos de ver tu caso de apiñamiento sin extracciones. Recuerda que aquí es 1 hora solamente que el live permite la transmisión a través de Instagram. Este resultado está maravilloso, lo disfrutamos pero a plenitud. Pero también queremos ver ese caso de apiñamiento severo que no hiciste extracciones. ¿Cómo lo resolviste? Correcto. Y bueno, vimos las finales de nuestro paciente. Espectacular. Vamos por la premura del tiempo, pues a ver la corrección de este apiñamiento severo por medio del potencial de crecimiento, de lo que hablábamos inicialmente, de un correcto diagnóstico. Y vemos a nuestro paciente, un paciente de 10 años que inicia con un perfil, con su parte facial, ¿sí? Las líneas coincidentes, un perfil armónico que sin embargo, un perfil que se marcaba un ángulo mentolabial, ¿sí? Y el cual nos permitía a través del potencial del crecimiento, veíamos que nuestro paciente tenía todavía un potencial del crecimiento del cual nos podíamos aprovechar. En el resumen cefalométrico, nuestro paciente es un paciente clase 2, ligeramente hiperdivergente, en donde el incisivo superior estaba retroinclinado. Y eso fue algo clave para este tratamiento.
Había un apiñamiento severo en nuestro paciente, pero también estaba muy marcada la parte de la retroinclinación del incisivo superior. El incisivo inferior, si bien es cierto, se aproximaba a la norma, sin embargo, todavía también se mantenía retroinclinado. Observamos la lateral de cráneo y el análisis intraoral. Unos caninos completamente ectópicos en la arcada superior e inferior. Eh, una relación molar tanto derecha como izquierda en clase 2, así como también la relación canina derecha e izquierda en clase 2. La forma de arco en la arcada superior, unos caninos, como les decía, ectópicos, una forma de arco triangular superior y una forma cuadrada en inferior. En el análisis de espacio veíamos que la arcada superior tenía menos 12.8 milímetros de carey y en la arcada inferior de menos 6.2 milímetros, ¿sí? Al revisar la radiografía panorámica no observamos ninguna patología aparente a nivel óseo, así como también a nivel radicular. Los terceros molares, los 4 terceros molares se encontraban en formación. De igual manera, pues teníamos que ver la tomografía y aquí es evidente esta posición del incisivo superior, ¿sí? La retroinclinación de la cual hablábamos tenía una retroinclinación de aproximadamente 14 grados de retroinclinación, lo cual nos permitía, en el momento que llevemos hacia una base ósea, pues ganar bastante espacio. Y así como también en la radiografía lateral de cráneo y en la tomografía, algo muy importante, pues utilizar de estas radiografías en nuestros pacientes que están en crecimiento, ver el estado de su maduración ósea. Y podemos observar que a través de el análisis vertebral de crecimiento, este paciente tenía todavía un potencial entre el 45 y 65% de crecimiento, es decir, podíamos aprovecharnos del crecimiento de este paciente. Nuestro paciente todavía no llegaba al pico de crecimiento, lo cual era muy favorable para nosotros, y es por eso que lo manejamos como un paciente borderline. ¿Sí? Es decir, un paciente limítrofe. No le dijimos a la mamá del paciente ni a nuestro paciente que pues las extracciones iban a estar descartadas por completo. Lo colocamos como un borderline y le avisamos al paciente de que íbamos a ver cómo evoluciona su tratamiento. ¿Cuáles son los beneficios del tratamiento temprano? Estos, en realidad, pues algo que me apasiona es justamente un tratamiento temprano. Cuando estos pacientes nos llegan en una edad en donde todavía no ha llegado o tenemos la oportunidad de aprovecharnos de su potencial de crecimiento, generar un mejor desarrollo de la cara, del esqueleto craneal y una mejor adaptación de la musculatura. Todo esto nos permite generar un amplio desarrollo de los arcos dentales, lo que elimina los problemas transversales de apiñamiento, lo dice Tiziano, ¿sí? Analicemos a nuestro paciente una arcada ectópica completa, ¿sí? Tanto superior como inferior, los caninos ectópicos, y para ello comenzamos con un bondeo superior. No bondeábamos los caninos superiores, colocamos open coil. Este open coil nos permitía, sobre todo en el sector anterior, nos iba a permitir proinclinar y ganar espacio hacia anterior, lo cual el paciente lo requería, ¿sí? Posteriormente a ello, a los 3 meses aproximadamente, iniciamos ya con con el bondeo de la arcada inferior. Aquí podemos observar que ya a los 6 meses aproximadamente, nuestro paciente ya tenía sus caninos incluidos a la arcada, ¿sí? De igual manera ya habíamos bondeado en la arcada inferior y se iban incluyendo. Y aproximadamente a los 11 meses de tratamiento, esta era nuestra situación, ¿sí? Esta era nuestra situación, una arcada que se encontraba con todas sus piezas dentales. No habíamos necesitado ni requerido la extracción de ninguna pieza dental y sobre todo con una buena proyección hacia una buena oclusión, que es lo más importante. Veíamos la forma de la arcada superior, la forma de la arcada inferior, en donde hicimos uso de estos botones por lingual, los cuales, como veíamos anteriormente, nos van a permitir
ganar un poquito de inclinación de esas dos piezas, perdón, del canino inferior que estaba proinclinado, necesitábamos reducir esa inclinación. ¿Cuáles son las comparaciones de inicio y progresos y final de nuestro paciente? Pues este es el resultado, ¿sí? Nuestro paciente en un inicio, pues, de hecho, no exhibía mucha su sonrisa. Para el progreso, se ve un poquito más, y para el final, obviamente, una sonrisa en cuanto a la macroestética, la mini estética, eh, muy, muy favorable, ¿no? Espectacular, y lo mejor es que no se ven propinados los dientes, no se ve excesivo, se veía en tus fotos. Aquí en Instagram, pues ya estamos llegando prácticamente a la hora, queremos que nos muestres ese resultado final de frente, queremos ver esa comparativa de ese apiñamiento severo, que en algún momento los dos dudamos, ¿verdad? Dijimos, Bertale, yo creo que aquí lo más probable es que vayamos a hacer extracciones, pero es un joven, es un muchacho bastante joven, tiene potencial de crecimiento transversal, tiene potencial de proclinación un poco. Muéstranos esas fotos, Jaimito, muéstranos ese Pues resultado. Miren este qué es el hermoso. resultado de nuestro paciente, ¿sí? Un paciente que no se sometió a ningún tipo de extracción dental, ningún tipo de extracción hasta el momento del retiro, pues el paciente tiene que estar en constante evaluación, sobre todo por los terceros molares, que nuestro paciente está terminando cercano a los 12 años, todavía falta, pero bueno, él sabe que tiene que estar en constante evaluación para el control de esos terceros molares. Como les decía, ningún tipo de extracción con una correcta inclinación de las raíces, de los torques, de las angulaciones, con una correcta inclinación, y podemos observar cómo ganamos el espacio, la importancia y los beneficios, sobre todo, de iniciar un paciente a temprana edad. Por aquí en Instagram te felicitan, te dicen que está espectacular. Muéstranos esa foto lateral que se ven espectaculares y preciosas de inicio y final. Tienes una foto, mira, mira qué belleza, mira ese apillamiento severo, corregido de una manera saludable, porque pues respetando las tablas vestibulares, respetando, potencializando el crecimiento, una función hermosa. Ese es el lado izquierdo, muéstranos el lado derecho de este paciente. Sí. Mira qué belleza. De verdad, aquí todos te están felicitando. Ya por aquí por Instagram va a cerrar el live. Lo vamos a compartir para que los disfruten. Y pues nos comprometemos igualmente a repetir este webinar a través de la plataforma de YouTube, que tuvimos unos pequeñitos problemitas, pues normales en estas plataformas digitales. En el día a día estamos acostumbrados un poco a todo eso, pero de verdad que te felicito porque nos mostraste unos casos increíbles, manejados de una manera completamente distinta. Yo por aquí por Instagram me voy a despedir. Tuviste un promedio de 200 personas de espectadores viéndote y disfrutando tu trabajo, y pues pueden seguir también a través de las redes sociales al doctor Jaime Tapia. Vamos a estar haciendo estos Zoom, estos webinars, todos los lunes, cada 15 días, con diferentes temas, diferentes casos, para disfrutar de toda esta maravilla. Nos vamos a quedar todavía un poquito por Zoom para que nos termines de mostrar estos casos increíbles, pero pues ya por aquí por Instagram vamos a compartir y vamos a terminar. Por aquí te mandan muchas felicitaciones al Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia, a todo el trabajo tan bonito que estamos haciendo, y pues lo vamos a seguir compartiendo porque pues eso es lo que nos gusta, compartir el aprendizaje y aprender de manera recíproca. Despídete aquí de tus seguidores de Instagram que te han estado siguiendo desde Cuenca, Ecuador, nuestro querido el doctor Jaime Tapia. Jaimito, el micrófono es tuyo. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos esta noche. Claro que sí, pues aquí lo vamos a finalizar y seguimos por aquí por la plataforma de Zoom. Así es, perfecto. Entonces, pues bueno, vamos a seguir viendo. Habíamos ganado y algo que es para mí muy importante ver cómo fue evolucionando esta arcada superior, ¿sí? La arcada superior como inferior, la inclusión de todas las piezas dentales. En el progreso observábamos que había una proinclinación, lo cual era normal como parte de la inclusión de todos los dientes. Sin embargo, esa misma radiografía pues nos sirve para ir controlando las inclinaciones dentales y dejarle de la manera correcta o dentro de norma hasta el final. Observamos las fotos, al hacer el análisis en los modelos, sí, observamos que la distancia intercanina disminuyó en 0.6 milímetros, la distancia intermolar aumentó en 3.3 milímetros y la longitud de arco
aumentó en 2.6 milímetros. En cuanto a la arcada inferior, de igual manera, la corrección del apiñamiento severo de la arcada inferior, y vemos que en la distancia intercanina de inicio a final disminuyó en 0.9 milímetros, la distancia intermolar disminuyó en 0.7 milímetros y la longitud o profundidad de arco aumentó en 3.7 milímetros. Al observar la sobreimposición de inicio a final, vemos el crecimiento de nuestro paciente, ¿sí? Observamos cómo aprovechamos de manera favorable que nuestro paciente estuvo en crecimiento y sobre todo al haber iniciado a una temprana edad, pues se evitó un tipo de mecánica que pudo haber sido más compleja o las extracciones que no fueron, bueno, que en muchos casos, pues como veíamos en el anterior paciente, no, nos tocan, pero que en este caso, al iniciar de temprana edad, lo podemos evitar. Estos son los retenedores que utilizamos, sí, además de retenedores fijos en las arcadas superiores e inferiores, unos retenedores circunferenciales, los cuales no comprometen sobre la oclusión de nuestro paciente, con unas pantallas vestibulares además. Las fotografías finales del paciente, en donde vemos unas líneas medias coincidentes, una oclusión clase 1, tanto canina molar, ¿sí? Una oclusión funcional, tanto del lado derecho como izquierdo, una correcta forma de arco, ¿sí? En la arcada superior, así como también en la arcada inferior. Nuestro paciente mostrándonos su inicio y ahí con su sonrisa final, la mamá que siempre le acompañaba. Esa es la mejor recompensa. La mejor recompensa, doctor. La mejor recompensa. Estaba feliz, contenta, agradecida. Dijo que iba a recomendar al CESO a todos sus familiares porque pues tuvo un resultado maravilloso. Él también estaba feliz y nosotros más felices todavía por ese resultado tan bonito. Y pues te agradezco mucho este tiempo que nos regalaste, que nos ofreciste. Y yo sé que no te pesa, pues porque el CESO todos los llevamos en el corazón y siempre que estamos fuera de él lo queremos más cada vez. Lo queremos más cuando salimos, incluso que cuando estamos ahí, que también lo amamos, ¿no? Pero ya cuando uno sale siente ese sentimiento de pertenencia y de agradecimiento porque todo lo que aprendemos allí es grandioso, es impresionante. Muchas personas se unieron al Zoom, así pues muchísimas gracias a todos los que se unieron. Recuerden que vamos a estar transmitiendo los webinars eso cada 15 días. En 15 días vamos a estar también conectados. Yo tengo el placer también de en 15 días estar presente con diferentes temas que vamos a abordar y luego van a pasar todos los instructores, la doctora Isabel Zapata, la doctora Alejandra Paredes, todos los que hacemos vida en el CESO. Vamos a estar compartiendo, como dice nuestro querido doctor Casasa, cacaraqueando un poco todos estos resultados bonitos que tenemos. Y pues nada, mi querido Jaime, despídete de tu público y todo el éxito del mundo allá en Cuenca, Ecuador. Pues muchas gracias, gracias a todos quienes nos acompañaron en esta noche, gracias por su atención, siempre agradecer a mi alma mater, a mi casa de estudios del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia, agradecer por este espacio también a usted y doctor Jordán, pues estos pacientes los manejé bajo su instructoría y obviamente los resultados no serían los mismos si no hubiese sido así. Estoy seguro que hubiesen sido excelentes. Igual, tuviste un auditorio de 200 personas, tuviste un auditorio lleno viendo tus casos y viendo tu trabajo, así que siéntete muy satisfecho y a seguir llevando todo esto que hacemos, a llevarlo y a llevarlo por alto y para que pues todos aprendamos en función. Y este es el fin de los webinars, aprender y compartir, porque pues nunca hemos sido egoístas con el aprendizaje y ese yo creo que es parte de nuestro éxito, la pasión por la excelencia. Un saludo a todos, feliz noche, y un saludo a todos y cenen rico. nos acompañaron también. Un abrazo a todos siempre, recordándolos con cariño. Claro que sí, mi querido Jaime. Abrazos y abrazos a todo el equipo de CESO que también nos está acompañando por aquí y a nuestra querida gente de las redes sociales que nos ayuda a compartir y a difundir este trabajo tan bonito. Feliz noche, mi gente. Un abrazo. Hasta luego.